Correcto, doctora, sí se te escucha. Gracias. Bueno, empezaré con una breve introducción. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Lawyer. Mi nombre es Akira Carranza, quien hoy estará a cargo de la sesión del curso de Derecho Concursal. Este día nos acompañará la distinguida doctora Katia Jessica Matallana Flores con el tema reconocimiento de créditos. Es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y cuenta con cursos de especialización en Derecho Administrativo y en Procedimientos Administrativos Trilaterales. La doctora Katia cuenta con más de 7 años de experiencia profesional en las áreas de Derecho Administrativo y Derecho Concursal. Además, posee una amplia experiencia en el manejo de reestructuración patrimoniales y de soluciones y liquidaciones y además aspectos relacionados a los procedimientos concursales, tanto desde el ámbito público, al haber trabajado en la sala especializada en procedimientos concursales del INDECOPI, como desde el ámbito privado. A los participantes que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y en la transmisión en vivo a través de nuestras redes, se les recuerda que puedan realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas por la doctora al finalizar la clase. Finalmente, estimados, le extendemos nuestra gratitud por parte de todo el equipo y nos sentimos honrados de la presencia en esta sesión y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Sí, me dan un segundito, por favor. Deme un Correcto. minutito, por favor. Listo, ya tenía problemitas con compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar completo? Correcto, doctora, sí se puede visualizar. Perfecto. Entonces, primero, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre un tema, pues, que tiene en realidad bastantes es bastante amplio, tiene bastantes aristas, pero vamos a tratar de explicar brevemente los aspectos básicos de este procedimiento. El procedimiento de reconocimiento de créditos, vamos a abordar los puntos principales que son tomados en cuenta por la autoridad concursal al momento de evaluar la solicitud de reconocimiento de créditos. En ese sentido, para abordar o para empezar con este tema, es preciso dar un paso atrás y tener claro qué se entiende por crédito. Crédito, según las normas de la Ley General del Sistema Concursal, se entiende por el derecho que tiene el acreedor a obtener una prestación asumida por el deudor como consecuencia de una relación jurídica obligatoria. A su vez, y ya que tenemos aquí marcado el término acreedor, tenemos que el acreedor es aquella persona, sea natural o jurídica, sociedad conyugal, asociación indivisa u otros patrimonios autónomos que sean titulares de un crédito. Esto quiere decir que solo aquellas personas que se encuentran legitimadas para exigir a su contraparte, llámese deudor, el cumplimiento de su obligación, son las que podrán presentar una solicitud de reconocimiento de créditos ante Indecopi. Ahora bien, esta solicitud de reconocimiento de créditos debe cumplir ciertos requisitos o reglas que son transversales a cualquier tipo de crédito, independientemente de su origen, ya sea un crédito laboral, un crédito previsional, un crédito tributario, entre otros. Una primera regla transversal consiste en que la solicitud de reconocimiento de créditos puede contemplar créditos que se encuentren prescritos a la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor.
Pero esto va a ser así siempre y cuando el deudor, una vez que tome conocimiento de esta solicitud de reconocimiento de créditos, no deduzca la prescripción o reconozca la obligación. Solo en estos casos, estos créditos prescritos pueden formar parte de la masa concursal. Y en caso de que el deudor deduzca la prescripción de los créditos invocados por el acreedor y la autoridad concursal verifique efectivamente que estos créditos están prescritos, entonces se declarará improcedente la solicitud de reconocimiento de créditos. Pero hay una excepción, y es que en caso de la solicitud de reconocimiento de créditos se sustente en una resolución judicial o en una resolución administrativa, la autoridad concursal solamente podrá pronunciarse sobre la prescripción de los créditos en caso de que la autoridad judicial o administrativa haya emitido una resolución en ese sentido. Una segunda regla que es transversal a todas las solicitudes de reconocimiento de créditos es que es aquella referida a la información y a la documentación que debe presentarse junto con esta solicitud. Eh, Junto a esta solicitud, el acreedor debe presentar información y documentación necesaria para sustentar los créditos, debe indicar los montos invocados por capital, por intereses, por gastos, debe asimismo invocar el orden de preferencia que le correspondería a los créditos, eso lo vamos a ver más adelante. Los órdenes de preferencia son 5 básicamente. Y finalmente debe presentar una declaración jurada sobre la existencia o inexistencia de vinculación concursal con el deudor. Aquí no sé si ya han visto previamente el tema de la vinculación concursal, quizás en otro curso, pero esta vinculación concursal es básicamente la que se encuentra contemplada en el artículo 12 de la Ley General del Sistema Concursal. Y en términos generales es toda aquella relación relevante de intereses entre el acreedor y el deudor que origine un tema de parentesco, de control y de propiedad, ¿no? Bueno, una tercera regla transversal también a esta solicitud de reconocimiento de créditos consiste en que en caso esta solicitud de reconocimiento de créditos sea presentada por un acreedor vinculado, que ya hemos visto que son aquellos que están en el artículo 12 de la Ley General del Sistema Concursal, o surja alguna duda o controversia sobre la existencia de estos créditos, entonces la autoridad concursal tiene la obligación de investigar por todos los medios la existencia, el origen, la legitimidad, la titularidad y la cuantía de estos créditos, de manera previa a emitir un pronunciamiento sobre esta solicitud de reconocimiento de créditos. Ahora bien, una vez recibida la solicitud de reconocimiento de créditos y haber adjuntado al acreedor esta documentación sustentatoria, haber indicado el monto por capital, intereses y gastos, el orden de preferencia que a su consideración le correspondería en caso se reconozcan, y haber presentado esta declaración jurada sobre la existencia o inexistencia de vinculación, la autoridad concursal debe analizar y tener claro cuál es el origen de estos créditos, ¿no? Cuál es esta naturaleza. Eh, en caso no haya quedado claro el origen o cualquier otro elemento del crédito, llámese legitimidad, titularidad, existencia, cuantía, entonces la autoridad concursal puede emitir requerimientos al acreedor para que pues detalle esta información o presente esta documentación que al criterio de la autoridad concursal falta presentar para poder emitir un pronunciamiento sobre la solicitud. Entonces, va a depender mucho del origen o de la naturaleza del crédito para que se presente cierta información o cierta documentación. Por ejemplo, en el caso de los créditos que son de origen laboral, esta solicitud de reconocimiento de créditos se sustentará básicamente o principalmente en una liquidación de beneficios sociales que sea suscrita por el deudor o en una autoliquidación debidamente detallada que sea elaborada por el acreedor solicitante. Pero esta documentación podrá ser determinante para el reconocimiento de créditos siempre que de manera previa se haya podido acreditar la existencia de un vínculo laboral entre el acreedor y el deudor. Esta acreditación del vínculo laboral puede sustentarse en contratos de trabajo o en boletas de pago de remuneraciones, en photochecks, en memorandos, en cualquier documento que pues evidencie estos síntomas de laboralidad, ¿no? Ahora, en los casos en los que se invoquen créditos de origen laboral, la autoridad concursal se encuentra facultada para aplicar lo que es el principio de primacía de la realidad. Es decir, puede privilegiar los hechos verificados sobre las formas o apariencias contractuales que sustenten el crédito.
Si bien es cierto, en un primer momento un acreedor laboral puede presentar, por ejemplo, recibos por honorarios, si en esta investigación que hace la autoridad concursal coteja con el deudor presenta información, documentación, verifica que efectivamente esto no es una prestación de servicios, a pesar de que se haya presentado recibos por honorarios, sino que esto va más allá y esto da, da indicios de laboralidad, entonces la autoridad concursal se encuentra facultada para decir, eh, de la documentación y de la información presentada por ambas partes, tanto deudor como acreedor, se verifica que aquí hubo subordinación, hubo una remuneración, ¿no? Y hubo una prestación personal de servicios. Entonces, la autoridad concursal, si bien es cierto, en un primer momento el acreedor presentó sus recibos por honorarios, más adelante la investigación realizada por la comisión, por la sala, en caso esté en segunda instancia, verifique que existen estos indicios de laboralidad, entonces la autoridad concursal puede finalmente reconocer estos créditos dándoles el orden que le corresponde a los créditos de origen laboral, que ya vamos a ver más adelante, sería el primero, ¿no? De la mano con esta verificación que pueda hacer la autoridad concursal respecto de estos créditos laborales, tenemos también un precedente. Un precedente que lo hemos denominado precedente de observancia obligatoria, pero claro, hoy en día no es tanto así porque recordemos que este precedente ahí lo pueden ver en la diapositiva, es una resolución 8897 TDC. Eso quiere decir que fue emitido cuando todavía estaba vigente la ley de reestructuración patrimonial, ¿no? Entonces, claro, actualmente ya no es tanto precedente de observancia obligatoria, pero sí es un criterio que sigue utilizando tanto la comisión como la sala cuando evalúan las solicitudes de reconocimiento de créditos. Entonces, para efectos de la exposición vamos a dejarlo como precedente de observancia obligatoria. Y esto, lo que te dice este precedente es básicamente, pues, eh, verificar o determinar, le da unas pautas a la autoridad concursal para que pueda haber estos criterios, estos aspectos que debe tomar en consideración para verificar la existencia, el origen, la legitimidad, la titularidad y la cuantía de los créditos que son invocados por un acreedor laboral, ¿no? Aquí podemos ver, podemos diferenciar, ¿no? Estas solicitudes de reconocimiento de créditos son presentadas, por ejemplo, por un acreedor laboral que califica como vinculado, es decir, ha tenido un cargo de dirección, un cargo de confianza, o se encuentra en cualquier otro de los supuestos establecidos en el artículo 12 de la Ley General del Sistema Concursal, y además, hay alguna duda, alguna controversia, algo que no le queda claro a la comisión, entonces va a aplicar cierto criterio, versus el acreedor que sí es un acreedor vinculado y versus un acreedor que no es vinculado y que tampoco hay dudas sobre su reconocimiento de créditos. Entonces, si vamos por un lado al acreedor que no es vinculado y que no hay dudas sobre estos créditos, bastará simplemente que se presente la liquidación de beneficios sociales suscrita por el deudor o la autoliquidación detallada que haya sido elaborada por el acreedor. Recordemos que en este caso la autoliquidación detallada por el acreedor tiene calidad de declaración jurada, ¿no? Y bueno, si tenemos esta liquidación de beneficios sociales suscrita por el deudor o tenemos esta autoliquidación detallada de beneficios sociales que ha sido elaborada por el acreedor y que no ha sido desvirtuada por el deudor, entonces esta documentación, y en tanto se encuentra acreditado el vínculo laboral entre acreedor y deudor, será suficiente para que la comisión pueda proceder con el reconocimiento de los créditos. Pero si estamos en un caso de un acreedor vinculado, porque, como ya mencionamos, ha sido un personal de confianza o de dirección, o han surgido dudas respecto de la existencia de los créditos, entonces la autoridad concursal va a tener que efectuar una investigación más exhaustiva para poder verificar por todos los medios posibles la existencia, el origen, la legitimidad, la titularidad y la cuantía de los créditos. Ahora, estos indicios que generan dudas respecto de la existencia de los créditos son básicamente dos. El primero es que la cuantía de los créditos no guarde relación con la del resto del personal o cualquier otra situación que haga suponer a la comisión que estos créditos podrían ser simulados. Y la otra, que va de la mano con la anterior, es que esta solicitud haya sido presentada por un personal de confianza, un personal que mantuvo con los directivos de la empresa deudora algún vínculo adicional laboral o que haya sido un accionista, un director o gerente de la empresa deudora y presenta esta solicitud de reconocimiento de créditos, ¿no? Eh, en ese caso, como mencionamos, la autoridad concursal va a efectuar una
Investigación exhaustiva que básicamente se traduce en efectuar requerimientos de información de documentación tanto al acreedor como al deudor para tener los elementos suficientes para hacer un cotejo de ambas informaciones, ambos documentos que sean presentados por ambas partes y poder finalmente emitir un pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? Eso es básicamente en lo que respecta al crédito laboral. En lo que respecta a los créditos tributarios, si bien es cierto, tenemos un artículo, bueno, no diría yo específico, pero la norma que se menciona aquí, que es el Decreto Supremo 021-2012 PCM, en realidad es como un complemento o dicta cómo se debe comprender el artículo 39.5, que habla sobre los créditos para declarar los contingentes, ¿no? Respecto a los cuales hay alguna controversia. Y en ese sentido, acá debemos recordar que estos créditos de origen tributario, pues principalmente, básicamente, se encuentran sustentados en resoluciones de multa, en resoluciones de determinación o en órdenes de pago, ¿no? Entonces, se trata básicamente de actos administrativos. Y estos actos administrativos, como sabemos, son susceptibles de ser impugnados, en este caso en la sede administrativa tributaria y eventualmente en sede judicial vía un contencioso administrativo. Entonces, a efectos de evaluar la solicitud de reconocimiento de créditos que ha sido presentada por un acreedor tributario, la autoridad concursal debe verificar que este acto administrativo presentado en sustento de los créditos, llámese resolución de multa, resolución de determinación, órdenes de pago, haya sido debidamente notificado al deudor, se encuentre firme o haya agotado la vía administrativa. Ahora, en caso el acto administrativo se encuentre controvertido en sede judicial, vía un contencioso, ello no va a impedir que la autoridad concursal reconozca los créditos que han sido invocados, eh, toda vez que, en tanto no exista un mandato judicial que disponga expresamente lo contrario, la autoridad concursal va a reconocer estos créditos. Es por eso que este decreto supremo que ustedes ven acá va ligado con el 39.5, porque claro, el 39.5 te habla de, en caso exista una controversia, se registrarán como contingentes, sí, pero no se entiende como que existe una controversia en caso esta resolución o este acto administrativo, perdón, que está firme o que haya agotado la vía administrativa se haya impugnado en sede judicial. Ahí no se entiende controversia. Entonces, por lo tanto, la autoridad concursal va a efectuar un reconocimiento. Solo entenderá que hay controversia en los casos especificados en el artículo 39.5. Ahora bien, eh, estos créditos, los créditos que se pueden solicitar en sede concursal, no solamente son los laborales y los tributarios, también son los previsionales. Los previsionales también tienen una normativa propia de la ley del sistema previsional y principalmente los créditos previsionales se sustentan en estas liquidaciones para cobranza que emiten las AFPs, ¿no? O la UNP. Estas liquidaciones para cobranza deben cubrir los requisitos señalados en la norma previsional para que la autoridad concursal pueda darles el mérito ejecutivo que le da esta norma previsional y por lo tanto proceder a su reconocimiento, ¿no? Eh, otros, otros documentos que pueden sustentar los créditos que son presentados en las solicitudes de los acreedores son las sentencias judiciales consentidas o ejecutoriadas, los laudos arbitrales y los títulos valores o los documentos públicos. En estos casos, los créditos que se sustentan en sentencias judiciales consentidas o ejecutoriadas y laudos arbitrales serán reconocidas por el solo mérito de su presentación, siempre que su cuantía se desprenda del tenor de estos documentos o que hayan sido liquidados en ejecución de sentencia. En estos casos, la comisión solo podrá suspender el reconocimiento por un mandato expreso del Poder Judicial, del árbitro o del tribunal arbitral que ordene esa suspensión, o en caso exista una sentencia o un lado arbitral que señale la nulidad o la ineficacia de la obligación. En el caso de los créditos que se sustentan en títulos, valores o en documentos públicos, estos también pueden ser reconocidos por la autoridad concursal por el mérito de su presentación, siempre que también la cuantía se desprenda de estos documentos. Y aquí hay una excepción porque en caso la autoridad concursal requiera mayor información, pues el simple mérito de su presentación no va a ser suficiente. Por ejemplo, tenemos una letra de cambio que ha sido presentada en sustento de un crédito
y el acreedor invoca ese artículo de la ley concursal que te dice que solamente por el mérito de su presentación, pues los títulos valores serán reconocidos. Pero ¿qué pasa? Que una vez evaluado o analizado este título valor, esta letra de cambio, la autoridad concursal verifica que no cumple con ciertos requisitos básicos de la ley de títulos valores, ¿no? Entonces, en ese escenario, obviamente la autoridad concursal no va a reconocer por el simple mérito de la presentación de este documento, sino que va a requerir mayor información, mayor documentación para verificar pues que efectivamente estos créditos existen, ¿no? Que la deuda existe. Entonces, en este último caso, a diferencia de las sentencias judiciales y lados arbitrales, sí, si bien es cierto, en un primer momento la norma concursal te dice por el solo mérito de su presentación, lo cierto es que si la autoridad concursal verifica que requiere mayor información, va a requerir esta mayor información y va a dejar de lado momentáneamente esta norma que le dice por el solo mérito de su presentación reconocer los créditos, ¿no? Luego de presentadas estas solicitudes de reconocimiento de créditos, que ya hemos visto necesitan cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo establecer el monto del capital, del interés del gasto, presentar una declaración jurada diciendo si existe o no vinculación concursal con el deudor, presentando la documentación sustentatoria de los créditos, dependiendo de si son previsionales, laborales, tributarios, y en qué parte de los créditos, del trámite de los créditos se encuentran. Una vez que el acreedor ha presentado toda esta documentación, entonces la autoridad concursal eh, pues podrá verificar la existencia, el origen, la legitimidad, la titularidad y la cuantía de los créditos invocados, ¿no? Si la autoridad concursal determina que efectivamente estos créditos existen, estos créditos se encuentran sustentados, estos créditos deben ser reconocidos y por lo tanto deben ingresar a la masa concursal, a continuación lo que debe hacer la autoridad concursal ya al momento de emitir su resolución de reconocimiento de créditos es verificar o determinar qué orden le va a dar estos créditos, ¿no? En el artículo 42.1 de la Ley General del Sistema Concursal vemos los órdenes que corresponde otorgar a los créditos y vemos que tenemos el primer orden, el segundo orden, el tercer orden, el cuarto orden y el quinto orden. El primer orden básicamente se trata o se va a otorgar a los créditos que se sustentan o se derivan de remuneraciones y beneficios sociales, aportes impagos al sistema privado de pensiones o a la ONP, a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes previsionales creados por ley, a la deuda exigible de salud que se encuentra en ejecución coactiva, respecto de las cuales se han ordenado medidas cautelares, a los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran originarse y a los importes impagos al sistema privado de pensiones respecto de lo que son fondos y seguros, pero no a lo que res- respecta a las comisiones que cobra la administración de los fondos privados de pensiones. A esta comisión que cobran la administración de fondos privados de pensiones se le otorga el quinto orden. Y esto es porque eso ya se ha visto reiteradas a veces en sede concursal, y si bien es cierto, siempre es un tema de impugnación por parte de las AFPs, porque a consideración de las AFPs el aporte previsional es uno solo, es indivisible y no se puede partir en fondo, seguro, comisión y a fondo seguro darle el primer orden y a comisión darle el quinto orden. Lo cierto es que hay un criterio ya en casación y es un criterio que viene aplicando también la autoridad concursal y es que, claro, lo que es fondo, lo que es seguro, tiene un antecedente de que va al aporte previsional, pero lo que son las comisiones en realidad es la remuneración prácticamente que cobran las AFPs por hacerse cargo del fondo. Entonces, estas comisiones no tienen un origen o una finalidad previsional, ¿no? Es por eso que la ley concursal te hace esa distinción cuando te habla del primer orden, ¿no? Primer orden abarca todo lo que ya mencionamos, también abarca los aportes previsionales, pero solamente lo que es respecto de los fondos y seguro. Aquello que es destinado a comisión, eso va a quinto orden de preferencia. Bueno, el primer orden tenemos luego el segundo orden, que son básicamente los créditos alimentarios, pero este orden únicamente se va a otorgar en caso el deudor sea una persona natural. Si estamos en el caso de un deudor persona jurídica, no hay segundo orden de preferencia. Pasamos al siguiente, tercer orden de preferencia. El tercer orden de preferencia son los créditos garantizados.
Esto es básicamente aquellos créditos que se encuentran respaldados con una hipoteca, una garantía inmobiliaria, anticresis, warrants, derecho de retención o medidas cautelares que recaigan sobre los bienes del deudor, siempre que esta garantía haya sido constituida o la medida cautelar haya sido trabada antes de la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor. Estas garantías o estos gravámenes, de ser el caso, deben estar inscritas en el registro correspondiente antes de dicha fecha, es decir, antes de la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor. ¿Y esto para qué? Para que sean oponibles a la masa de acreedores. En cuarto orden de preferencia son básicamente los tributarios. También incluye los créditos de salud que no se encuentran comprendidos en el primer orden de preferencia, sean tributos, multas, intereses, moras, costas y recargos. Y en el quinto orden de preferencia, pues entran los créditos que no han sido comprendidos en los órdenes preferentes, ¿no? Entonces, básicamente haciendo un resumen de lo que son los reconocimientos de créditos, tenemos que tener claro que eh, hay reglas que se aplican a todas las solicitudes de reconocimiento de créditos, reglas que podemos llamar transversales, que son esas reglas de que, bueno, los créditos prescritos pueden formar parte de la masa concursal, siempre que el deudor no deduzca la prescripción o reconozca que efectivamente adeuda estos créditos al acreedor. Se tiene que presentar toda la información y documentación necesaria para sustentar los créditos. Esta documentación e información va a depender mucho del origen o de la naturaleza del crédito. Si son laborales, como hemos visto, podrá ser suficiente una liquidación de beneficios sociales suscrita por el deudor o una autoliquidación debidamente detallada elaborada por el acreedor, siempre que no se trate de un acreedor vinculado, porque si se trata de un acreedor vinculado o hay dudas, ya hemos visto que la autoridad concursal puede requerir mayor información. No es que no vaya a reconocer los créditos, pero sí va a requerir mayor información y documentación para poder verificar que efectivamente estos créditos existen y que la deuda está acreditada y que por lo tanto puede ingresar a la masa concursal, ¿no? Entonces, esta información y documentación depende mucho del origen de la naturaleza del crédito, si es laboral, si es previsional. Están en las liquidaciones para cobranza que emiten las CFPs, que debe cumplir todos los requisitos señalados por la ley del sistema de pensiones, que por ahí recuerdo que tiene que estar suscrita por un funcionario del FP, ¿no? Tiene que tener ciertos requisitos mínimos para que pueda tener este mérito ejecutivo que le da la propia ley del sistema concursal. Entonces, liquidación para cobranza que tiene mérito ejecutivo en el caso de las previsionales. En el caso de los tributarios, como hemos visto, generalmente son créditos que se originan o se derivan o se sustentan estas resoluciones de terminación, resoluciones de multa, órdenes de pago, y por lo tanto, si es este el caso, si son estos créditos los que se está solicitando, verificar la autoridad concursal que efectivamente estas resoluciones de multa, de determinación, órdenes de pago hayan sido debidamente notificadas al deudor, que se encuentren firmes o que hayan agotado la vía administrativa, ¿no? Ya sabemos que en caso estos actos administrativos tributarios estén discutidos o controvertidos en sede judicial, ello no va a impedir que la autoridad concursal reconozca estos créditos, ¿no? Entonces, tenemos esta documentación de información presentada, tenemos que el acreedor tiene que indicar los montos que está solicitando, ya sea por capital, por intereses, por gastos. Debe indicar asimismo el acreedor el orden de preferencia que a su consideración le corresponde al crédito. Vamos del primero al quinto. Otra norma transversal es el hecho, pues, que esta solicitud de reconocimiento de créditos debe tener también la declaración sobre la existencia o inexistencia de vinculación con el deudor, ¿no? A grandes rasgos, como les comenté, son estas normas o estos criterios establecidos en el artículo 12 de la Ley General del Sistema Concursal, una relación relevante de intereses entre acreedor y deudor, que básicamente es parentesco, control y propiedad. Y ya una vez analizado esta solicitud, pues la comisión deberá verificar los elementos del crédito y si verifica que estos créditos deben ser reconocidos, deben ingresar a la masa concursal, pues deberá determinar qué orden le corresponde, ¿no? De acuerdo a los criterios que están establecidos en la Ley General del Sistema Concursal. Le corresponde el primero, le corresponde el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto, ¿no? Bueno, espero que haya sido de su interés esta pequeña introducción al procedimiento de reconocimiento de créditos que se tramita ante la autoridad concursal. Y bueno, quedo a su disposición en caso tengan a bien formular alguna pregunta al respecto. Muy bien, doctora.
Muchas gracias, estimada doctora, por esta excelente presentación. Fue muy clara y sobre todo muy enriquecedora. Si alguien tuviera alguna pregunta, estaría dispuesto la doctora está dispuesta a responderla por el chat, si pudieran escribirla, o de igual manera podría alzar la mano en la sala de Below y podría activar su audio. Sí, no, no, palabra. Eh, no sé si usted pudiera leer las preguntas o yo le podría leer, doctora. Ay, si fueras tan amable de leérmelas, por favor. Ok, doctora. Eh, Karen menciona que si fue ella gerente general e inició el reconocimiento del crédito laboral y en dicho procedimiento presenta una liquidación de beneficios sociales y cuyo documento se encuentra firmado por parte de la empresa por sí mismo, y cuando tuvo la calidad de gerente general, ¿ese documento sería válido? Y menciona que, es decir, como yo gerente general puedo firmar mi propia liquidación de beneficios sociales teniendo en cuenta que cuando la empresa estaba iniciando su procedimiento de liquidación, yo quedé como único representante según acta de Junta General de Accionistas. Sí, es válido, pero dado que gerente general calza en estos criterios de vinculación concursal entre deudor y acreedor, definitivamente la autoridad concursal va a solicitar mayor información y mayor documentación tanto al señor gerente general como a la empresa que está representada por este señor en su calidad de gerente general, ¿no? Dependiendo de la información y la documentación que sea presentada por ambas partes y del cotejo que pueda hacer la autoridad concursal, es que va a proceder o no el reconocimiento de créditos. Pero de que es válida esta liquidación de beneficios sociales, es válida. Muchas gracias por su respuesta. Eh, también o- eh, Abeluz menciona, ¿m? ¿Qué sucede cuando se termina el dinero recaudado del deudor y aún no se han pagado todos los acreedores? Eh, Respecto a ahí los créditos, va a depender en qué situación estamos, ¿no? Si estamos en disolución y liquidación, estamos en reestructuración patrimonial. Definitivamente, si no hay suficiente dinero para pagar todos los créditos y estamos en situación de reestructuración patrimonial, vamos a tener que pasar a una disolución y liquidación. Y si no es suficiente, lo que corresponde ahí, pues, es que la entidad liquidadora o el liquidador, si es persona natural, inicie un procedimiento de quiebra, ¿no? Y ya con eso puedes dar por extinta la empresa, se pueden emitir certificados de incobrabilidad, pero si eventualmente los créditos no dan para pagar toda la deuda, ese va a ser el camino, ¿no? A seguir. la misma persona menciona que respecto a los créditos contingentes, y habría alguna normativa especial. Perdón, no te escuché bien. La misma persona mencionó que se está preguntando si respecto a los créditos contingentes habría alguna normativa especial. Sí, de hecho es la 39.5 de la Ley General del Sistema Concursal. Te dice que los créditos controvertidos judicial, arbitral o administrativamente serán registrados por la comisión como contingentes siempre que dicha controversia se encuentre referida a la legitimidad, cuantía, titularidad y el asunto controvertido solo pueda dilucidarse en ese fuero especial, ¿no? Sea el judicial, el arbitral o el administrativo. Muchas gracias. Este artículo 39.5 se tiene que leer junto con el decreto legislativo 807, el artículo 65, si no me equivoco, para ir de la mano, porque ahí te dan dos situaciones, ¿no? Si la controversia surgió antes de que se presente, en este caso, la solicitud de reconocimiento de créditos, o surgió en el camino de, o sea, ya se había presentado la solicitud y en el interín surgió esta controversia, ¿no? Entonces ahí la autoridad concursal tiene que analizar, a ver si fue antes. Voy a analizar si se trata de la misma materia que se encuentra discutida en sede concursal. Si fue después de presentar la solicitud concursal que surgió esta controversia, pues verificaré pues si efectivamente corresponde o no suspender el trámite de la solicitud de reconocimiento de créditos y registrar como contingente, ¿no? Pero sí hay una normativa especial
para el caso de los créditos que se encuentran controvertidos en otra sede. Gracias. Pablo Durán menciona que cuando hay un convenio arbitral de por medio, las controversias sobre la exigencia o cuantía de un crédito siguen siendo competencia de Indecompi. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Pablo Durán pregunta, cuando hay un convenio arbitral de por medio, Mm. ¿las controversias sobre la existencia o cuantía de un crédito siguen siendo competencia de Indecompi? Entendería que si hay un convenio arbitral de por medio y surge alguna controversia, esto debería sanearse primero en sede arbitral, por tener la competencia los árbitros en ese extremo. Gracias. Yosimar pregunta, ¿qué sucede con bienes pertenecientes al deudor que fueron otorgados en garantía y se ejecuta la misma dentro del periodo de sospecha? El acto es ineficaz. Podría ser. Podría ser ineficaz, va a depender de lo que se resuelva en sede judicial, pero a ver, todos estos actos que puedan ser ejecutados o realizados en el marco de lo que se llama el periodo de sospecha, que sería un año antes de haber sido emplazado con la solicitud de inicio de concurso, sí pueden calzar en lo que es el periodo de sospecha y por lo tanto puede un acreedor reconocido o el administrador que esté a cargo del deudor puede iniciar esta demanda de ineficacia, ¿no? Ahí ya la autoridad judicial verificará si efectivamente es o no ineficaz el acto que ha celebrado el deudor, ¿no? Gracias por su respuesta, doctora. María Ramírez menciona que se puede reconocer el crédito de un acreedor que tiene un mutuo de garantía donde el deudor es solo un aval con una hipoteca. Esto sin antes haberte requerido al deudor principal. O sea, que un acreedor solicite su reconocimiento de créditos frente a un deudor que es aval de alguien que no está dentro del concurso. ¿A eso se refiere? Menciona que si es que se puede reconocer el crédito de un Ujú, acreedor que tiene un mutuo de garantía ujú. donde el deudor solamente, con solo el aval, y esto sin haberse requerido el deudor principal. Como, Ok, pero quien está en concurso es el deudor principal o es el aval, no me queda claro. solo el aval. Solo el aval. Ok, en caso del concurso sea respecto del aval y tenga este mutuo, en caso se haya pactado a beneficio de exclusión, yo entendería que sí puede solicitar reconocimiento de crédito frente al aval, ¿no? Muchas gracias. Carlos Alberto Alba pregunta que en el caso de los créditos donde el acreedor es el accionista de la compañía sujeta a concurso, por ejemplo, menciona que el crédito derivado de un contrato de un mutuo dinerario, en su experiencia hay un estándar que en la práctica utiliza Indecopy para reconocer dicho crédito. Y, por ejemplo, menciona también que el contrato confirma legalizada los vouchers originales de depósito, etcétera. Sí, en la medida en que se trate de un acreedor que es accionista del deudor, definitivamente va a haber un criterio ahí que la comisión va a seguir porque calza como un vinculado. Entonces, en la medida en que es un vinculado, ya suenan las alarmas y la comisión va a requerir mayor información, mayor documentación que la presentada originalmente con la solicitud de reconocimiento de créditos. Porque tengamos claro que en los casos de vinculación, el requerimiento de información no va a ser solamente al acreedor, sino va a ser al acreedor y al deudor. ¿Por qué? Porque la comisión tiene que hacer un cotejo de las informaciones y las documentaciones que presenten ambas partes. Por ejemplo, al deudor le va a pedir sus libros contables, sus libros de planilla, etcétera. Al acreedor le va a pedir documentación adicional, como por ejemplo, si es un contrato que se encuentre con firmas legalizadas o elevada escritura pública o incluso
en el registro respectivo, ¿no? Entonces, sí, si tenemos a un accionista que es acreedor y que está solicitando el reconocimiento de créditos de su deudor, eh, evidentemente es un acreedor vinculado y la comisión va a activar estos procedimientos de información o de requerimiento de información y documentación previa, ¿no? Eh, Bien, como última pregunta mencionan que la vinculación se determina en relación al último cargo que tuvo el acreedor. Es decir, si al inicio de la relación, si al inicio de la relación laboral tuvo un cargo de confianza, pero después tuvo un cargo que no lo calificaron de confianza. Y menciona que si es que presenta su reconocimiento de crédito, la Ujú. vinculación se determina en relación al cargo final que tuvo cuando la empresa se fue a liquidación. En realidad, no, no hay un tema ahí de temporalidad. El tema de la vinculación, en caso calcen estos criterios que están en el artículo 12, te habla sobre esta vinculación que haya existido o exista entre el acreedor y el deudor. Entonces, si ha existido una vinculación en el término de que ha sido un personal de confianza o de dirección, eh, si bien es cierto, ahora ya no lo es, para la autoridad concursal, el hecho de que lo haya sido en un periodo de tiempo respecto del cual se ha derivado los créditos que está pidiendo, entonces sí lo va a calificar como un acreedor vinculado y sí va a pedir mayor información y documentación. Dos últimas preguntas, doctora, perdón las molestias también. Abeluz menciona que ¿en qué orden se encontrarían los créditos reconocidos por el banco BBVA? Va a depender porque, a ver, pensemos en un préstamo. El deudor ha pedido un préstamo al banco de crédito, en este caso BBVA, y este contrato de préstamo, no se encuentra garantizado, o sea, no se ha solicitado al Poder Judicial una medida de embargo de retención, no se ha retenido nada frente al deudor, no se encuentra garantizado con hipotecas. Generalmente cuando hay un préstamo, lo usual es que se garantice con una hipoteca. Entonces, pensemos en una hipoteca. Si este contrato de préstamo tiene respaldada una hipoteca y esta hipoteca se encuentra inscrita en registros públicos en una fecha anterior a la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor, entonces le correspondería el tercer orden de preferencia. Pero si este crédito o no está garantizado con una hipoteca, o está garantizado con una hipoteca, pero la hipoteca fue inscrita en registros públicos en una fecha posterior a la publicación de la situación de concurso del deudor, entonces le correspondería el quinto orden de preferencia. No alcanza el tercero, no alcanza ese privilegio de ser un crédito garantizado, ¿no? Entonces, va a depender no necesariamente porque sea una entidad financiera, le va a corresponder el tercer orden de hachazo, ¿no? Hay que ver si es que efectivamente estos créditos se encuentran garantizados, si se encuentran garantizados, eh, con qué clase de garantía está, si es inscrita o no inscrita, si es inscrita, en qué fecha se inscribió, para verificar si efectivamente calza con los criterios que tiene la ley concursal para darle el tercer orden de preferencia, ¿no? Entonces, eh, no va a depender tanto de la calidad del acreedor en cuanto al orden que se va a dar al crédito, sino del origen y de que cumpla con los requisitos de la ley concursal, ¿no? Ya, y la última pregunta sería, en caso se haya constituido un fideicomiso en garantía sobre los bienes del deudor en virtud de escritura pública de la misma fecha en la que fue reemplazado, en la que fue emplazado con el inicio de procedimiento de inicio, ¿se podrá solicitar la nulidad del contrato de fideicomiso? Podría calzar en lo que es periodo de sospecha. Y por lo tanto, cualquier acreedor reconocido o quien esté a cargo del deudor, el administrador, el representante del deudor, podría solicitar o presentar esta demanda de ineficacia ante el Poder Judicial, ¿no? Ahora, de ahí que se declare nulo ya va a depender de lo que se resuelva en este proceso judicial, ¿no? Bueno, habiendo terminado las preguntas, eh, mm, habiendo terminado las preguntas, vemos que, estimada doctora,
A nombre del ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y de nuestro equipo de B-Lawyer, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estimados participantes, con ello hemos finalizado la primera sesión de hoy. En breves, iniciamos con la siguiente.